Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente de la comunidad de Charlando Entre Monos? Pues se ha llegado un capítulo más y para nosotros es un honor que podamos tener por segunda ocasión una gran mujer que hoy viene a platicarnos un poquito más. Pero Víctor, platícanos un poquito más de quién es nuestra gran invitada, por favor. Claro, hoy tenemos por segunda ocasión a la licenciada, la jueza Flor Islahuaca Carlos. Y jueza, bienvenida sea a Charlando Entre Monos, su podcast. Gracias por la invitación, muy agradecida, gracias al público. Y pues sí, efectivamente es la segunda vez que me reciben en esta bonita charla entre amigos. Bienvenida sea, jueza. Pues vimos hace poquito, no mucho, que fue hace menos de 2 meses que la tuvimos por aquí con nosotros en el podcast de Charlando Entre Monos. Y me acuerdo que en esa ocasión nos platicaba sobre la candidatura al puesto federal que usted estaba llevando en esa ocasión. ¿Cómo fue ese momento, ese domingo, cuando se reunieron los matamorenses y que salimos a votar y que pues en la noche ya salió electa como candidata ganadora? Su experiencia, ¿cómo lo vivió? Sí, gracias. Fue una experiencia, ahora sí que sin precedentes. Es la primera vez que ocurre una elección para los cargos de jueces, de juezas, de magistradas, magistrados, de todo el tribunal, de todo el aparato que implica el Poder Judicial, en el caso pues el Poder Judicial Federal. Sin duda que durante la campaña ocupé muchos espacios, literalmente salí a trabajar el voto, a conocer a la gente, a saludar de mano, a los tianguistas. Un saludo a todos los tianguistas que ya tenemos amistad ahí y con las personas de los tianguis, de las colonias. Entonces, el día de la jornada, pues sin duda que es un día donde tienes que estar, pues, primero que nada ir a votar y pues estar esperanzada en la decisión que tomó el pueblo. Y en este momento pues ahora sí que me honraron con su voto de confianza del pueblo. El distrito del norte aquí incluye Matamoros, Tamaulipas, y me honraron, me hicieron el favor de darme su voto de confianza. Y creo que sin duda que fue un ejercicio muy bonito, porque a las personas que nos encanta el tema del derecho y la función jurisdiccional, pues ahora tenemos la aprobación y la legitimación del pueblo. Entonces, Sí, claro. una experiencia que efectivamente sin precedentes, pero que muy bonita. Y pues agradezco primero que nada a Dios la oportunidad que me dio de vivir esta experiencia y a todas las personas que confiaron en mí. Excelente. Licenciada, en esta etapa de postulación a su candidatura, usted platica que salió a platicar con personas, diferentes zonas, la mirábamos en diferentes lugares. ¿Cuál fue su experiencia con las personas y cuál fue una de las cosas que más le solicitaba? En este momento yo lo que pienso que me sorprendió que las personas tenían bastante interés. Entonces, lo que la ciudadanía siempre demandó fue más información con relación a las funciones, con relación a los derechos, con relación al procedimiento. Y pues efectivamente es una campaña diferente, pero yo lo que traté de brindar la atención a las personas con las que yo podía platicar, de explicar y de tener un acercamiento verdadero, no simplemente nada más entregar un volante. Noté a las personas muy interesadas y la gente precisamente demandaba eso: atención y explicación, trato directo. Sí, porque por lo regular nosotros no sabemos de leyes, nosotros la verdad estamos out, como se dice, estamos desinformados. Y esa conexión con la gente, el estar cerca de ellos, pues hace que usted o sea, conociera más, en este caso, los requisitos o la información que ellos tenían. Licenciada, ¿le dieron alguna, la información que le dieron cuando usted ganó, cómo, o sea, en la noche, cómo se le hicieron llegar? Sí, no, ahora sí que fue una elección distinta. Los cómputos, los conteos de los votos no se hicieron en las casillas. En las casillas se separaron las boletas que estuvieron utilizadas y que no se utilizaron, y se llevaron todas las boletas, todos los sufragios, porque pues ya eran sufragios, ya eran votos, en bolsas, en cajas, a las juntas distritales, y ahí fue donde se estuvieron haciendo los conteos. Realmente los resultados, la jornada fue un domingo y los resultados empezaron a salir el viernes, en el caso de las juezas y los jueces.
Pues se empezó primero con los conteos de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas electorales, el Tribunal de Disciplina, magistradas, y los resultados de nosotros empezaron a salir hasta el viernes en las respectivas juntas distritales, y el Instituto Nacional Electoral tuvo un sistema electrónico donde se estaba actualizando todo, y pues siempre todo hubo presencia de observadores y todo en las juntas distritales. Muy bien. Muy bien. ¿Qué viene para la jueza Flor Isla Huaca en estos próximos días? ¿Ya se les dio su constancia donde aprueba que usted ha sido la candidata ganadora, o todavía sigue otro proceso más para que ya la podamos ver aquí en Matamoros ejerciendo lo que viene siendo su candidatura como juez? Sí, efectivamente el proceso electoral pues está en curso. Se acaba de entregar, el 3 de julio recibí mi constancia de mayoría, como lo publiqué en mis redes sociales. La constancia de mayoría literal tiene los votos que la gente hizo favor de depositar en mí, de entregarme. Entonces recibí la constancia que ampara los votos, la constancia de mayoría, y pues el siguiente paso es la toma de protesta el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión. ¿Que viene siendo en la Ciudad de México? Sí, el Congreso de la Unión. Vamos a estar al pendiente cuando Claro que sí. ya dé la noticia y nos mande la constancia que ha sido ya la nueva juez para nuestro distrito aquí en Tamaulipas. Claro que sí, aquí en Matamoros a la orden. ¿Cuál es su compromiso ya de haber sido nombrada como ganadora para todas aquellas personas que pusimos su confianza en usted? Sí, el compromiso es resolver de forma profesional, seguir siendo una persona muy acuciosa, muy entregada en la labor judicial, resolver siempre pensando que detrás de cada expediente hay una historia de vida, hay una familia, una persona esperando una resolución, resolver tomando en cuenta eso, resolver de forma profesional, y pues efectivamente creo que sí se tiene que dar el paso de que la justicia sea más cercana y escuchar a las partes, literal, tener una justicia de puertas abiertas, cercana al pueblo, porque la gente, vaya que un problema legal, ya tienes un problema que ni siquiera, yo siempre digo, un problema legal es más que un problema legal, se convierte en un problema de vida. Entonces creo que las personas merecen atención y merecen ser escuchadas, merecen que las atendamos con puertas abiertas. Para ubicarnos un poquito más, ¿estaría en el Poder Judicial que se encuentra aquí en Matamoros? ¿Tendría que andar viajando? No. Los juzgados tienen sedes fijas. En el caso concreto, el Poder Judicial está enfrente federal, está enfrente de Plaza Fiesta. Ok, sería en el Poder Judicial de aquí de Matamoros. Muy bien. Jueza, bueno, vamos a pasar a uno de los temas más comunes que se manejan aquí entre nosotros, entre la sociedad, la pensión alimenticia. Y este es uno de los temas también más controversiales, ¿no? Porque, pues, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa etapa, ¿no? De estar pagando una pensión. ¿Hay algunas novedades en este caso de la pensión alimenticia? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema de los alimentos, la pensión alimenticia es un tema muy recurrente y pues ahora sí que, ahorita como dice usted, entiendo que a muchas personas les ha tocado estarla pagando, lo cual pues sí, creo que un reconocimiento, una felicitación a los que han pagado las pensiones alimenticias, porque también sí debemos de decir que la pensión alimenticia pues es un tema de obligación moral, un tema pues de cariño y de afecto y de solidaridad familiar. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, vivimos en un país donde cada día se está avanzando más en la protección de las mujeres y de los menores. No porque las mujeres seamos vulnerables, porque efectivamente las mujeres no somos vulnerables, pero pues sin duda que no somos iguales que los hombres. Tan es así que quien se embaraza es una mujer, un hombre no. Entonces, en antaño la mujer pues estuvo en una posición donde el hecho de pues ser la que se embaraza la llevó en ciertas ocasiones a ser, como se diría coloquialmente, la que lleva las de perder. Claro. Pero nuestro país ha tomado medidas para proteger a las mujeres y a los menores, y esas medidas son pues de reconocerse. Entonces, la institución de los alimentos, pues ahorita por lo que me comenta usted de novedades, pues sí, efectivamente son de las instituciones al estar relacionadas con la familia, y dentro de la familia está la mujer y los menores, que han sido que tienen más novedades y que han sido reinterpretadas y que son objeto de innovación constante incluso por el propio legislador. Entonces, en este caso, por lo regular,
lo más común es que nosotros los hombres somos los que damos una pensión. Pero también una mujer está obligada, ¿y en qué casos es como tiene esa obligación de dar una pensión? Sí, como lo comenta usted, a lo mejor sería lo más común porque precisamente allí está la diferencia. Una mujer ya por tener un hijo es más difícil tener un trabajo, pero efectivamente nada más es lo más común. Tanto hombres como mujeres tienen obligación en igualdad de circunstancias de dar los alimentos. Entonces es un tema de que a lo mejor la mujer a veces es más difícil tener un trabajo. Todavía, por eso es lo que digo, no somos iguales hombres y mujeres y precisamente nos hacen falta esas medidas a las mujeres para igualar y para tener nuestro lugar que merecemos, ¿no? Tenemos que ser igual que los hombres en las oportunidades, pero sí el Estado reconoce que no somos iguales, entonces generalmente la mujer batallamos más para tener acceso a fuentes laborales y es por eso que les toca regularmente a los hombres el tema de los alimentos, porque eso dice la ley. La obligación es para ambos padres de los menores, tratándose de los menores de edad, porque debo de decir que en el tema de los alimentos hay obligación de dar alimentos también a los ascendientes, a nuestros ascendientes, pero tratándose de los menores de edad, de nuestros descendientes, es obligación a la par, igualitaria, de hombres y mujeres, en el entendido de que la obligación, también dice la ley, va a recaer en quien tenga la posibilidad. Es una característica de los alimentos, que son proporcionales a las posibilidades. Entonces, si la mujer no tiene un trabajo, pues la obligación va a recaer en el hombre, pero no porque sea hombre, sino porque es el que tiene la posibilidad. Es una característica de los alimentos, son proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos. Y esa proporcionalidad es interesante, porque de ahí deriva esos casos que hemos visto en la tele, que me los han contado, que es una pensión millonaria para el hijo de sabe qué artista y que el niño ni los necesita. Pero pues precisamente ahí está la proporcionalidad. Si el papá tiene mucho, tiene que dar una pensión exagerada, que nosotros pudiéramos decir que es exagerada. Si el papá tiene el salario mínimo, tiene que contribuir en proporción al salario mínimo. ¿Qué porcentaje es el que se le proporciona en caso de ser, por ejemplo, en el que vivimos aquí en la frontera? Vamos un poquito a lo que nosotros tenemos aquí en las maquiladoras. Para una persona obrera que tiene un salario mínimo, ¿cuál es el porcentaje que es de aportación para el alimento, para en este caso, para su hijo o los hijos que haya tenido con su concubina? Porque depende del salario, ¿verdad? No sé, si ganamos 2,000 pesos, con 2,000 pesos, ¿qué porcentaje se le podría dar la pensión alimenticia a la familia? En ese caso, si en ese matrimonio tuvieron dos hijos en ese matrimonio, ¿qué porcentaje se le da? Se hace global, pues uno por cada uno. En el tema de los alimentos siempre se tiene que tomar en cuenta que también el acreedor, el deudor, que es en este caso de ejemplo el que trabaja, es el deudor, pero también tiene que pues reservar su propia subsistencia. Entonces hay un porcentaje, la legislación del Estado de Tamaulipas en materia de alimentos, la legislación civil en materia de alimentos prevé que tiene que ser un porcentaje entre el 30% y que no llegue a superar el 50% del sueldo de la persona que está obligada. Es debo de decirlo que yo he visto varios códigos, varias leyes. En otras leyes no hay porcentajes fijados. Se habla de una proporción fijada prudencialmente por el juzgador, pero en este caso precisamente la legislación de nuestro estado aquí en Tamaulipas tiene un porcentaje y es entre el 30 y el 50%. Vemos que en la zona geográfica de México manejamos lo que son salarios A, salario B, salario C. Tenemos un buen salario aquí en lo que es en la zona frontera norte, bueno, todo lo que viene siendo el norte de México, con un salario un poquito más elevado a nuestros ingresos, pero es igual para los demás estados, porque puede haber variación, por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar? Sí. Un estado del sur, por ejemplo. Sí, un estado del sur. Sí, a Tamaulipas hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, ¿es el mismo porcentaje? Sí. Las pensiones alimenticias se fijan en proporción al salario mínimo. Okay. Y pues sí, efectivamente, eso implicaría un nivel de vida. O sea, el nivel de vida de los salarios donde el poder adquisitivo es mayor, pues va a haber mayor nivel de vida. Pero sí, los alimentos son iguales y se fijan en proporción al salario mínimo cuando no se sabe cuánto gana el deudor alimentista, porque también no puede ser que sea una persona que tenga muchos ingresos, muchas prestaciones y esté dando un salario conforme a unos alimentos, una pensión conforme al salario mínimo, porque precisamente ahí está la proporcionalidad. Okay. Okay.
La pensión, en este caso, digamos que es un 30%. ¿Qué cubre? O sea, educación, doctor, eh, vestimenta, zapatos, o sea, siempre hay un conflicto. Cuando se trata de dinero, siempre hay conflicto, ¿no? Y ¿qué cubre esa pensión alimenticia? Sí, las pensiones alimenticias, los alimentos, en teoría y en doctrina, en los libros y todo se dice son los alimentos, ya la pensión pues es cuánto, pero en realidad los alimentos es el derecho que tiene una persona de recibir por parte de su deudor, en este caso pueden ser los papás y las personas mayores pues serían de sus hijos, para proveer a todas sus necesidades de subsistencia. Entonces es comida, alimentación, vestido, casa, recreación. En el caso de los menores de edad, incluye hasta estudios. Y los estudios no nomás sería educación básica, es todo lo necesario para proveerse de algún oficio o alguna profesión que sea conforme pues a la elección o al modo de vida del acreedor alimentario para proveerse de algún oficio. Y bueno, existen sentencias y criterios legales o de jurisprudencia que donde se dice que, pero sí se debe de vigilar que pues la persona sí vaya en sus grados de la escuela, pues que vaya acorde del año con su edad. Porque pues los alimentos son una institución muy noble, entonces parten de la necesidad y pues no pudiera ser que se esté pues un papá manteniendo a un hijo que constantemente está reprobando y todo eso. Obviamente en todo hay, digo, en este caso me pongo a pensar, si fuera un niño que tiene un problema de retención o algo así, pues ahí se valoraría el caso específico, pero si es un chavito que pues anda mucho en la fiesta y eso, realmente ahí sí las leyes dicen que tiene que ir su edad conforme a su grado de escolaridad para que tenga derecho a que se le provea de una profesión. Sí. O sea, cuando ahorita que yo platicamos sobre atento a lo de la pensión alimenticia, en este caso, que el matrimonio tenga dos hijos en ese matrimonio, ¿sería el 30% por cada hijo o en global es el 30% para que cubra los gastos con esos dos hijos que él tiene? Los alimentos siempre se van a analizar de forma genérica, de forma específica. Cada caso se analiza de forma específica, pero conforme al artículo que les acabo de señalar aquí en Tamaulipas, está delimitado máximo al 50%. Obviamente, en el Poder Judicial Federal, que es donde yo estoy, se habla de que a veces se promueven acciones, amparos en contra de las leyes, entonces ahí habría que analizar. No sé si esa ley, al decir que con un 50% van a subsistir muchos niños, pudiese en algún momento dado controvertirse. Sí, porque si lo analizamos así, si no me fallan las matemáticas, es el 30%. Si la persona gana 2,000 pesos a la semana, son 600 pesos que le estaría aportando por un hijo. En este caso, si son dos, si fuera el 50%, sería 1,000 pesos nada más lo que él aportaría por semana como pensión alimenticia por los dos hijos. Sí, a lo mejor llegaría a ser un punto donde, pues, para los menores sería insuficiente. Pero en este caso también, por ejemplo, si el padre con 1,000 pesos, pues obviamente también se ve afectado porque pues su alimentación, su transporte para trabajo, entonces ahí tendría que haber un balance. Sí, los alimentos tiene exactamente. Y la subsistencia del padre, y en este caso que es el deudor, pues tiene mucho que ver también con la subsistencia del menor, porque si el padre no está en condiciones de trabajar, ¿cómo provee los alimentos? Y bueno, no sé si puedo hacer un comentario, porque, sí, por ejemplo, en este tema de los porcentajes que usted maneja, es un tema muy recurrente que un hombre pues tiene unos hijos, ya sea en concubinato o en matrimonio con una pareja, y bueno, se separan, ya sea del concubinato o del matrimonio, y tiene otra pareja, y en esa otra pareja también hay hijos. Entonces, a raíz, por ejemplo, con la primer pareja, a la primer familia, a los primeros niños se les fijó un porcentaje, vamos a decir, del 50%, para que nomás le quedan 50% a él. Entonces se le fijó un porcentaje de un 50%, pero de la nueva pareja resulta que acaba de tener un niño. Entonces, en este caso que usted puso de un sueldo de 2,000 pesos, vamos a pensar mensuales, pues serían 1,000 pesos para la primera familia y 1,000 pesos para él
y su nuevo niño. Y luego ahora si tiene una concubina, entonces, o una esposa, si volvió a contraer nupcias, pues ya tiene dos acreedores, la esposa y el niño. Entonces, eso es muy recurrente que se promueva dentro del primer juicio reducciones. Dentro del primer juicio dice, es que yo ya tengo nuevas obligaciones. Pero en ese caso, si el sueldo acaba de salir precisamente y son criterios novedosos que acaban de salir, que antes bastaba con que el hombre dijera, no, pues, y es lo que les digo, estamos en un estado proteccionista de la familia, y bueno, entre la familia están las mujeres y los menores. Era muy recurrente que el hombre ya decía, no, pues es que yo ya tengo una nueva familia, tengo una concubina que no trabaja y un nuevo hijo. Y entonces, con eso ya quiero que me reduzcas el otro 50% de la otra familia. Ahora, y se reducía en automático, porque se decía, no, pues es que ya me trae un acta de nacimiento y está en concubinato. Pero ahora ya se hace con unos criterios novedosos de jurisprudencia donde se dice que no basta que traiga nuevos acreedores. Hay que ver si conforme a sus posibilidades, efectivamente, los nuevos acreedores le reducen sus posibilidades, porque puede ser el caso de que el papá ya tenga un nuevo trabajo. Entonces ya no le hace tanta, no, o sea, está en posibilidades de seguir cubriendo el mismo porcentaje y también proveerse a su subsistencia. Entonces lo novedoso del criterio es que no por el simple hecho de que traiga las documentales, ay no, pues es que ya tienes más acreedores, no, tienes que justificar que sus nuevos acreedores están disminuyendo tu capacidad de manutención. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso, tiene un trabajo formal, donde cotiza en el seguro y le pueden hacer ese descuento en automático de su nómina? Eso está bien. Pero ¿qué pasa si esa persona se sale del trabajo, se busca un trabajo informal donde no cotiza el seguro, donde no tiene una nómina que le pagan en efectivo? ¿Cómo se manejan esos casos, licenciado? Como bien lo dice usted, cuando hay una fuente de trabajo donde está muy delimitado el sueldo, pues efectivamente ahí incluso esos descuentos se hacen por parte de la autoridad en materia familiar, se giran los oficios por parte de la autoridad familiar a los patrones y ahí pues ahora sí que los alimentos también les quiero decir, efectivamente son sobre los ingresos, pero es el ingreso más todas las prestaciones. Si llega por ahí un bono de algo, también del bono, el aguinaldo y van todas las prestaciones. Pero cuando hay trabajos informales es cuando les comenté que se hace con base del salario mínimo. Ok. Con base en el salario mínimo se hacen los cálculos. Conozco casos donde la persona se sale a trabajar de un trabajo formal, se va a un trabajo informal, localizan dónde está trabajando y van y lo encuentran. Después se sale de ese trabajo informal, se va a otro, hasta que, por ejemplo, en este caso, la mamá de los niños dice, no, pues ya me cansé, ya no voy a continuar persiguiéndolo, por así decirlo. En este caso, la familia se queda desprotegida, o los niños se quedan desprotegidos. Pierde el derecho ese papá no sé, de ver a sus hijos, de tenerlos en automático. De la convivencia. De la convivencia. Sí, en automático no, pero sí son causales que tienen que ver, incluso hay legislaciones que lo prevén como causal de pérdida de la patria potestad, el no mantener, y yo creo que ahí los casos son específicos, y estamos hablando que la ley familiar es una ley muy amplia. Entonces, en este caso, pues, ¿qué se pudiese apreciar? Una renuencia a cumplir con sus obligaciones alimentarias y efectivamente hay para valorar si se le puede, en su caso, el tema, restringir o quitar el tema de la convivencia, y en algunas legislaciones se prevé también el tema de la patria potestad. Es acumulativo, por ejemplo, pasaron 5 años sin que una persona dio su pensión alimenticia y después vuelve a regresar a querer dar la pensión alimenticia. ¿Esos 5 años son acumulativos? Sí, los alimentos se llaman alimentos vencidos. Okay. Si alguien, la ley y también aquí en Tamaulipas habla de que si el deudor alimentista estando presente no aporta para la manutención y a raíz de esto la familia tiene que endrogarse o adquirir alguna deuda, es responsable de las deudas que se adquieran.
Y eso, por un lado, es responsable de las deudas. Y además, en materia familiar hay una figura que se llama alimentos vencidos. Entonces, los alimentos vencidos implica que cuando se tiene la obligación de pagar alimentos y se deja de pagar, como bien lo dice usted, en el momento en que tenga algún trabajo, y por qué no decirlo, algún bien, los alimentos pueden garantizarse con bienes, hipoteca, prenda, fianza y lo que conocemos, los descuentos. Entonces a él se le van generando todos los alimentos que no pagó y no prescriben. Y entonces en cualquier momento que tenga un trabajo o que tenga un bien, se pueden hacer efectivos sobre esos bienes o sobre el trabajo. Una persona que no ha dado pensión alimenticia durante mucho tiempo, ¿puede ser llevada presa? O sea, ¿puede ser sentenciado? Una persona que no ha dado alimentos, un juez familiar a lo mejor le puede decretar una medida de apremio. Una medida de apremio quiere decir, hey, paga los alimentos, si no te voy a arrestar. Primero le impone multa y después otra medida es el arresto. Eso es en materia familiar. Pero un arresto, conforme a la Constitución, dura máximo 36 horas. Pero no en materia familiar. Hay delitos, y es lo que tiene que ver con la prisión, delitos que se integran por abandono de personas o abandono de obligaciones alimenticias, poner en riesgo la subsistencia o el estado de salud de alguien. Entonces, dependiendo del lugar donde sea, revisando la legislación, sí, pero sería otra vía, no la vía de alimentos. Ya trae su juicio de alimentos, los acreedores, la mamá o los acreedores, quien esté al cargo de esos menores, porque puede ser un tutor, puede acudir a las instancias penales para presentar una denuncia que se configure algún delito de esos, y pues obviamente las pruebas van a estar en el juicio familiar. Lo obligaron se determinó, se condenó a pagar ciertos alimentos, nunca ha pagado, aquí están las pruebas, no ha depositado, y sí, en la vía penal sí. Ok. En cuestión de... ¿Cómo voy a formular la pregunta? ¿A los cuántos años vamos a cambiar? Bueno, no quiero cambiar el tema, vamos a preguntar por lo mismo del concubinato. Yo tengo una relación con una persona y tengo un hijo con ella también, y después de cierto tiempo dejamos de estar como pareja. La mamá, ya me revolví con la pregunta. ¿La mamá tiene derecho? Sí, no, a lo que voy es... ¿Cuánto tiempo? Sí, pero porque no tuvimos matrimonio. No tuvimos un hijo. Tuvimos una relación por más de 2-3 años, y esa persona en concubinato tiene derecho a pedirme a mí manutención o pensión por el tiempo que estuve con ella. Sería como pérdida de tiempo, no sé cómo le llaman en esos términos. Sí. Creo que, a ver si estoy entendiendo. En el artículo 280 del Código Civil de Tamaulipas, que es el que habla de los alimentos, se dice, como bien lo señala usted, se habla de las relaciones que tienen que ver, que son concubinatos, que es una relación, por así decirlo, un matrimonio de hecho, se conocía en los libros. Entonces, efectivamente, cuando se haya vivido, el Código de Tamaulipas dice que cuando se haya vivido con una mujer en una relación de concubinato, que bueno, el concubinato tiene ciertas reglas que han sido reinterpretadas. Dentro de las reglas es que sean dos personas libres sin impedimento para contraer matrimonio y que vivan, en este caso, para el derecho, para que se genere la obligación de dar alimentos por un hombre, que reiteramos, aquí obviamente tendría que ser que el hombre tenga la posibilidad y que la mujer tenga la necesidad. Porque entonces tienen que ser 2 años, haber tenido una relación de 2 años, o menos años, pero que haya habido hijos. 2 años si no hubo hijos, o menos años, pero que haya habido hijos. Y como lo dije ahorita, y eso es bien interesante, porque con esas reglas que se prevían para el concubinato, para que hubiera un concubinato se necesitaba 2 personas libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a sacar jurisprudencias en el sentido de que precisamente en esta cuestión proteccionista de las mujeres y de la familia, más que nada de los menores, que había casos en que un hombre
aunque tuviera impedimento estaba casado, no estaba libre de matrimonio y aún así tenía una concubina o una novia, porque realmente pues, no encajaba en la definición de concubinato, pero tenía su esposa y tenía una novia. Entonces, en ese sentido, pues se diría, no, pues es que ahí él era casado, entonces no se configura el concubinato, no se pueden dar alimentos. La Suprema Corte interpretó que en ese caso se deja en estado de indefensión a la mujer, porque la mujer generalmente no sabe que el hombre tiene otra familia o que es casado, y pues como están en concubinato a lo mejor nunca investigó, nunca fue al registro civil a ver si era libre o no era libre, ni pidió carta de soltería ni nada de eso, entonces se le dejaría en estado de indefensión. Entonces en ese supuesto se interpretó que el hombre también tenía la obligación de darle de alimento a la concubina, aun y cuando no fuera libre de matrimonio, aun y cuando a simple vista se dijera es que ahí no hay concubinato porque no se cumple un requisito, él no era libre de matrimonio. Y a mí la verdad sí me hace muy interesante, quiero decir que de estas sentencias pues hay muchas opiniones, hay quien va a decir no, pues ¿por qué se está permitiendo que el hombre haga eso? Pero bueno, yo soy de la idea de que al final de cuentas la fidelidad de una pareja pues es entre la pareja, ¿no? Y realmente sí es una institución para proteger a otra familia, incluso pudo haber existido otros hijos con la concubina. El Código de Tamaulipas el Código Civil de Tamaulipas en este año, el 13 de marzo de 2025 se reformó incorporando esa institución novedosa en el sentido de que aunque el hombre no esté libre de matrimonio, pero si tiene una concubina con quien tenga 2 años o menos y tiene un hijo, tendría que darle los alimentos a las dos. Reitero, si el hombre tiene la posibilidad y la mujer tiene necesidad. En ese caso, supongamos que en ese caso el adeudor fallece y deja bienes, ¿es también beneficio para la que tuvo concubinato? Porque en ese caso la mujer estuvo casado y tiene como comprobar de que a ella le corresponde los bienes que su hombre pudo haber dejado. Pero en ese caso, la que estuvo concubinato con él y tiene un hijo, ¿tiene derecho también a esos bienes? Claro. Sí, incluso sí tiene derecho. Si estuvo en concubinato y tiene un hijo, pues ahí se estaría hablando de que hay 2 derechos, la concubina y obviamente el hijo. Y incluso si no tuvieron hijos, yo todavía me pudiera atrever a sostener que a lo mejor sí tiene algo que pelear, porque al final de cuentas, pues sería su derecho por haber acreditado un concubinato con la persona, con el autor de la sucesión, así se dice. En caso, vamos a otro extremo. Suponiendo que yo como adeudor estoy trabajando y, no sé, tengo un accidente y que me quedo incapacitado para poder seguir proveer los alimentos a mis hijos, ¿ahí qué pasa con la porción que yo estoy aportando para los alimentos de mis hijos? ¿La madre llega a sustituir ese 30% que al hombre le correspondía? Bueno, en el tema de incapacidad, es un tema, lo que usted está señalando, usted me dice que usted que en ese caso hipotético se habla de que estuviera trabajando. Ahí es un tema amplio, o sea, ahí se pueden haber muchas salidas. Las salidas de entrada es, esa persona que estaba en un trabajo tendría derecho, usted me habla de incapacidad, entonces al tener una incapacidad va a tener derecho a una pensión por parte de un instituto de seguridad social. Entonces ahí entrarían los menores como beneficiarios de esa pensión al tener su derecho de alimentos. Bueno, suponiendo que en este caso aquí en Matamoros, en las zonas fábricas, que en ocasiones se van al 70% porque fue un accidente no dentro laboral y fue externo, entonces no se van al 100% como accidente de trabajo. Entonces la empresa o en este caso el seguro no está obligado a pagar el 100% de la incapacidad. ¿Cómo quedaría ahí en este caso la pensión alimenticia si se pide el 30%? Se hacen los ajustes. Se hacen los ajustes conforme a la capacidad. La capacidad ahora es el 30%. Digo, ahora es el 70%, que ahora sería el 100%. Sí se hacen los ajustes respectivos. Y ahorita que dice de eso de incapacidad, pues recientemente también a través de criterios novedosos se incorporó la obligación de los ascendientes, la incorporación de en este caso estamos hablando de un hombre que trabajaba y quedó en estado de incapacidad, pues se incorpora la obligación subsidiaria. Se dice obligación subsidiaria porque quiere decir que primero es el papá y si el papá ya de plano no puede, son los abuelos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente se tiene que justificar que el papá no puede.
O sea, que realmente no puede. Porque sí puede darse el caso de que alguien deje de trabajar y diga, no, pues que lo mantenga mi papá, a mi hijo. Entonces, en este caso de una incapacidad, la Suprema Corte también en jurisprudencia ha sostenido que es una obligación subsidiaria, como que es la última opción que la mantengan los ascendientes. Y la obligación de manutención recae en los ascendientes de ambas líneas. No porque, no, pues es que el papá era el responsable, pues va a caer en los abuelos paternos, no. Se va a las dos líneas, a la línea materna y a la línea paterna en proporción, pero siempre los alimentos son proporcionales conforme a los saberes de cada uno de los abuelos, y sí tiene que estar demostrado que el papá, o en este caso el deudor en primera instancia, el deudor alimentista está totalmente incapacitado, que hay una ausencia. Okay. En este caso le correspondería igual los abuelos cubrir estudio, educación, alimentación. O sea, Sí. pasa a ser totalmente ahora ser los deudores. Sí, pasan a ser los deudores alimentistas y ambas líneas, pero sí siempre en proporción a sus saberes, que reiteramos los alimentos. O sea, en este caso se habla de lo que tengan abuelos de ambas líneas, pues si no tienen trabajo, digo, porque generalmente los abuelos, pues que vamos a pensar, pues ya son jubilados, ya son pensionados, pero tienen rentas, es un ejemplo, tienen rentas, tienen una casita o algo, entonces sobre todo eso. Okay. Muy bien. En nuestra plática previa, si no mal entendí, nos comentaba que también las personas de tercera edad tienen derecho a una pensión por parte de nosotros. ¿Comentaba eso o mal entendí? Sí. Efectivamente, el Código Civil de aquí de Tamaulipas prevé que los que tienen derecho a recibir alimentos, obviamente, son los menores de edad, que son los hijos, los menores de edad, los ascendientes, las personas los adultos mayores. Okay. Y el tema de las parejas, en este caso pues pueden ser las esposas, las concubinas, y bueno, también los esposos y los concubinos. Entonces, en el caso de los adultos mayores, se ha sostenido, y bueno, nuestra legislación aquí en Tamaulipas prevé que se cumple, que la obligación incluye todo lo que se requiera para la atención especializada en materia de geriatría, y también, pues, dice la ley que se procurará que las personas de la tercera edad sean incorporadas a la familia. Entonces, realmente el derecho familiar es un derecho muy proteccionista y tiene de protección, toma todas las medidas de protección para los grupos vulnerables, y las personas de la tercera edad son un grupo vulnerable. En este caso, nosotros como hijos nos corresponde darle el apoyo correspondiente a nuestros padres, como nos dice ahorita en el tema, y nos incluye igual en salud. Sería cubrir en total la salud y alimentación, en este caso a nuestros padres, ya cuando llegan a una cierta edad que no pueden tener cómo llevar ellos el alimento. O sea, nos conlleve hacer esa parte, nosotros ser los proveedores para ellos. Sí, incluye todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con alimentación, subsistencia, atención médica, y efectivamente de los hijos a los padres. Pero también yo sí quiero dejar muy en claro ahorita que los alimentos son recíprocos. Okay. Entonces yo en el tema de la reciprocidad y en el tema de los adultos mayores, pues también sí tendríamos que ver que efectivamente sea un padre. Una característica de los alimentos es que son recíprocos. Okay. Entonces el que los da en un momento dado tiene derecho de pedirlos. Pero entonces ahí entramos ahorita que ponemos tantos ejemplos. El que nunca los dio, pues entonces yo creo que una excepción válida es no hay reciprocidad. Nunca se cumplió el deber de solidaridad por parte de ese papá. No existiría la posibilidad de ahora reclamarlos en su calidad de adulto mayor. En este caso, el que estaría pidiendo la ayuda serían los mismos padres, se acercarían en este caso a una institución. ¿Sabes qué? Ocupo yo mi pensión porque estoy discapacitado, ya llegó mi vejez. Ellos son los que promueven que se le haga ¿cómo se le puede llamar? La pensión. Los juicios, sí son ellos. Aunque también hay que decirlo, a lo mejor pudiera haber alguna persona de la tercera edad que ya no tenga el criterio necesario para promover por sí mismo y va a tener un tutor. Entonces, ese tutor puede promover por esa persona de la tercera edad
en contra de los hijos, que es lo mismo de los menores. Los menores puede promover por ellos su representante legal, que siempre es el papá o la mamá, pero a veces hay intereses opuestos o simplemente el papá y la mamá por alguna otra razón no están con el menor y quien promueve es un tutor. Sí. Me llama la atención que dice integración familiar a los adultos mayores. Y es que hay muchos abuelitos abandonados o que pues están solos viviendo en su casa o que sus hijos no los quieren en su casa. Es un delito al que yo no quiero atender a mis papás. O sea, me puede crear un problema legal. La legislación dice que se procurará integrar. Habla de procurar. Lo mismo en materia de alimentos. En materia de alimentos también de menores, también la legislación siempre habla de que se va a procurar integrarlos. Y aquí está el caso, por ejemplo, de un hombre que tiene una familia y pues hay otro hijo externo y ese otro hijo externo por alguna razón ya no tiene mamá, se puede integrar. La legislación siempre habla de que se van a tratar de integrar a las otras personas, a la familia, por la misma nobleza y todos los principios que rigen el derecho familiar. Pero en el caso de alguna sanción en materia penal, considero que sería nada más en el caso de que se pongan en riesgo. O sea, sí dice, porque tal cual, incluso pues aquí tengo el artículo, dice, se procurará. Entonces, y como en todo se procurará, hay sus excepciones en el caso de que el hombre que está en segundas nupcias y está dando alimentos a su primera esposa, pues ahí sí, incluso la propia ley lo dice. Se procurará que integre a la creadora a la familia, o sea, que hagan familia, pero ahí nunca va a poder integrar a la otra pareja, a la familia. Yeah. En el caso de que, en este caso, que nos van a ver personas que a lo mejor están llevando algún caso como este, ¿hay algún lugar donde estas personas se puedan acercar a pedir toda esta información, a que los puedan asesorar sin ningún costo, licenciado? O porque, o sea, llevar un juicio cuesta, o sea, hay que pagar un abogado, pero ¿hay algún lugar donde estas personas que tienen algún caso como este se puedan acercar y en este caso el Estado los pueda ayudar sin ningún costo? ¿Sería el DIF? No. En el caso del sí, yo creo que sí, ahí sí hay diferencia. En el caso de un juicio de alimentos, cuando son los acreedores, cuando es generalmente, como estamos diciendo, ¿verdad? Obviamente que sí puede darse el caso de un hombre que tiene todos los niños contra una mujer con una solvencia económica y una posición sumamente privilegiada. Entonces, en el caso de cuando son los acreedores alimentistas, los menores y la persona que los tenga a cargo, están las procuradurías de los menores que generalmente están en el DIF, quien promueven, y sí promueven los juicios de alimentos. Pero en el caso del deudor alimentista, en el DIF no, a lo mejor pudiera ser alguna asesoría jurídica por ejemplo, en el Poder Judicial hay un área de asesoría, asesores, a lo mejor alguna orientación, pero no, la protección es a los acreedores. En este caso, bueno, nos hemos hablado mucho del tema, casi por hablar, siempre el hombre es el que tiene la responsabilidad de llevar los alimentos, la educación y todo lo que conlleve cuando tienes un menor. Pero hasta qué cierto punto el hombre puede pelear esa parte y quitárselo en este caso a su madre, o sea, quitarle los niños a la mujer porque está haciendo, no sé, algo, ¿cómo le puedo decir la pregunta? Algo que está haciendo que yo como hombre tengo que pelear y tener mejor la custodia de mis hijos y dejarla sin la pensión. O sea, quitarle la pensión a la mujer y quedarme yo con los niños. No sé si me expliqué con la... Sí. Bueno, es que creo que ahí ya hay muchos temas, porque, por ejemplo, quitar los niños, o sea, quitar los niños, al decir quitarle los niños a una mujer, estarás hablando de un tema de custodia, un tema de custodia. En el caso, lo que yo quiero mencionar, no sé si sea la respuesta, que generalmente siempre se decía en las leyes que quien debe de tener a los niños es la mujer. Y precisamente es lo que ahora se ha revolucionado, más bien se ha avanzado y se han dado pasos en beneficio y tal cual deben de ser. Corrijo eso, se ha avanzado como debe de hacerse, que ya se ha sostenido que el hecho de que se diga que una mujer debe de tener a los niños por su calidad de mujer y por el instinto maternal,
Primero se ha dicho que eso es una ley que contribuye a la desigualdad de las mujeres, porque estás presuponiendo que la mujer nada más puede cuidar niños. Y segundo, pues obviamente que es discriminatoria en contra de los hombres. Entonces, pero el estudio que se ha hecho en contra, el argumento fuerte en contra de esas leyes es que discrimina a la mujer, Entonces, ya ahorita están en igualdad de circunstancias para tener la custodia de unos menores, tanto hombres como mujeres. Están en igualdad de circunstancias. Entonces, en este caso, si alguna mujer tiene la custodia de unos menores, que entiendo que ese es el ejemplo que usted me puso, e incurre en alguna conducta que ponga en riesgo a los menores, que son las causas, ahora sí que son las causas por excelencia, poner en riesgo a los menores es lo único que puede hacer que se cambie, que se le quite lo más detonante, lo más fuerte, porque todas las demás, bueno, hay muchísimas, porque también no dejar ver que prohibir la convivencia, o como se diría, meterle ideas en la cabeza a un niño en contra del papá, se llama alineación parental, y eso es sumamente delicado. Entonces hay muchas causas para que se le pueda quitar la custodia al que lo tiene. Bueno, también puede ser al revés, ¿no? Que los tenga el hombre y que como se dirá coloquialmente, que esté metiendo ideas en la cabecita del menor en contra de su mamá, porque todo gira en torno a los menores. El niño tiene derecho de ver a los dos, a papá y a mamá, y los dos son buenos. Entonces, o sea, independientemente de los problemas de familia, de los problemas de pareja, más bien, los dos son buenos. Y entonces, sí hay causales para quitarle la custodia a quien las tenga. Y tiene que ver con atentar contra la mayoría de las causales tienen que ver con atentar contra la integridad física o emocional del menor, con el tema de prohibir las convivencias. Las convivencias son sagradas, y ese es un tema muy amplio, pero son sagradas para los menores. Un menor tiene que convivir con papá y con mamá, y el tema de la alineación parental también ese es un tema que ha acogido mucha importancia en estos momentos, y que pues sí nos pasaba a los niños de antes. Como yo siempre digo, mi papá se fue por los cigarros y nunca regresó, y sí pasaba que le decían a uno cosas de su papá. Y en este caso sí se puede cambiar la custodia, hay causales, y la custodia, la pensión sigue a la custodia. Quien tiene que tener la pensión es quien tiene a los menores, a menos que en este caso específico que usted plantea, que la mujer también tuviese alguna pensión para ella, y que no haya incurrido en una causal que dé lugar a que se le quite la pensión a ella, o que no tenga su propia posibilidad económica ya. Okay. En ese caso hablamos de la convivencia familiar con un hijo, ¿se estipula que solamente un día a la semana, o puede ser abiertamente de lunes a domingo la convivencia con tu niño, o específicamente solamente tienes cierto día para ver en este caso, tus hijos? El tema de la convivencia, como yo ahorita lo señalé, yo le diré coloquialmente, son sagradas para un menor, y la convivencia es un derecho de los niños. Siempre se decía, se puede decir, es que el papá tiene derecho de ver al niño. No, el niño tiene derecho de ver a papá y a mamá. Entonces, las convivencias generalmente se fijan en los intereses del menor. Entonces, si para las convivencias son muy específicas, es un tema netamente familiar. Se puede llegar con un juez familiar a plantear, mi niño va de lunes a viernes a la escuela, yo paso por él todos los días y me lo llevo al trabajo todas las tardes. Eso, si está conforme a los intereses del menor, el menor va a tener un espacio donde hacer tarea, donde descansar un ratito, donde cambiarse y todo, válidamente pueden pasar las convivencias. Pero sí, estamos hablando de cuestiones que llegan familiares que llegan a los juzgados, generalmente, yo lo he visto, sí genera el problema entre los padres, los progenitores. Entonces sí están muy pendientes de que se cumpla la reglita, de que no, pues ya no me lo diste en tal lugar, pues ahora el niño no va, y así. Entonces, pero sí se puede plantear por papá. En este caso, la mayoría de los casos, efectivamente, el menor está con la mamá, y entonces sí me ha tocado ver que, a pesar de que yo digo que la convivencia es un derecho del niño, sí hay papás que están a promueve. Entonces, sí, y he llegado a platicar cuando he estado en juzgados de mixtos, que hay señores que me dicen, es que yo tengo 6 meses sin ver a mi hijo. Entonces, se puede plantear todo tipo de convivencia, siempre y cuando sea conforme a la agendita del niño, que el niño esté tranquilo y relajado, pero las convivencias se pueden plantear en todo sentido. Sí, porque puede haber casos de que a lo mejor mamá transmigra a otra ciudad, y en este caso papá pues sigue trabajando aquí, entonces ahí la convivencia sería llegar a un acuerdo, no sé, vacaciones,
yo me quedo con ellos en vacaciones de verano, en diciembre, no sé cómo se puede manejar. Sí, todo. La idea es que si se llega a acuerdos es bueno, pero si no los costes familiares al momento de resolver, si se llega a acuerdo es excelente, pero si no los costes familiares al momento de resolver tienen que vigilar que el niño esté con ambos, que conozca a todas las familias, incluso que esté en el cumpleaños de papá y todas esas cuestiones. O sea, es un derecho netamente, pues, ahora sí que en los juzgados familiares se ventilan muchas cosas, que el cumpleaños de papá, el cumpleaños de la abuelita, de la mamá del papá y todo así, literal, se pueden plantear todo tipo de convivencias. Muy bien, licenciada, ya estamos en la recta final de esta charla. Algo importante que se nos haya pasado preguntarle sobre este tema. Bueno, yo creo que ahorita a lo mejor para efectos es un tema muy, muy amplio y creo que da para mucho, pero yo lo que ahorita quisiera comentar por el tema que estuvimos tocando y que me ha tocado en toda la experiencia que tengo, porque he visto en todas las materias ver asuntos de niños que efectivamente son muy peleados. Entonces, yo lo que quiero señalar ahorita es que sí tiene que verse que el derecho familiar también está adoptando acciones de mediación, que se prevé y se procura que todo se solucione poniéndose de acuerdo. Entonces, yo creo que siempre hay que pensar en los menores, incluso es un principio que se llama interés superior del menor, que también es algo súper amplio. Siempre todo tiene que resolverse con base en los intereses de los menores y pues siempre en materia familiar están las instancias para platicar y para poder solucionar y para poder ponernos de acuerdo, y eso no genera ningún costo. Ahorita que ustedes hablábamos de algún tipo de asesoría, los medios alternos, se llaman medios alternos de solución de conflictos, en todos los juzgados familiares o civiles hay oficinas de medios alternos. Entonces ahí hay una persona que sí es un mediador, les empieza a decir, en este caso, a ver, tu niño va al kinder, tú puedes pasar por él, y eso creo que pudiera ser algo que se pudiera explorar, porque al final de cuentas, más allá de los problemas de pareja, importa siempre la estabilidad emocional de los menores. Sí, porque al final de cuentas, como dice usted, las víctimas inocentes en todo esto, porque el conflicto de un divorcio, de una separación, pues afecta directamente a los niños, psicológica, emocionalmente. Y qué bueno que en este caso están protegiendo a la familia, a las mujeres. Tamaulipas se caracteriza por proteger mucho a la familia, a las mujeres. Sí, sin duda que lo corroboro ahora que me puse y que lo destaqué aquí en esta charla. La incorporación de la obligación de dar alimentos también en forma conjunta a la esposa y a la concubina es un tema sumamente novedoso y sumamente proteccionista. Claro. Excelente. Pues vemos que estamos, las leyes siempre están protegiendo, bueno, en ambas partes, tanto como para mujer como hombre, pero creo que dejemos a un lado nuestra parte como hombres y como mujeres pensar, pero que el beneficio es para nuestros hijos. En este caso, si sabemos que la base de una sociedad son matrimonios unidos, aunque estén distanciados, pero vemos, eso nos pega mucho en la sociedad porque vemos niños en la calle, niños haciendo pues otras cosas en la sociedad ¿por qué fue? Por la falta de atención como padres, de que no llegaron a un acuerdo y que pues, los niños quedan a la deriva. Entonces podemos muchos hombres hoy en la actualidad que están en las calles, entonces pues lo mejor es que lleguemos a un acuerdo por el bien de nuestros hijos, la verdad. Así es. Y bueno, Cecilia, pues nos dio mucho gusto el haberla tenido nuevamente aquí con nosotros en este tema tan importante. Y yo sé que este tema da para mucho porque después de este tema sigue la convivencia, que también es otro tema que hay que desarrollar ya con un tiempo más que podamos nuevamente tenerla aquí. Y le agradecemos su disposición y que haya aceptado nuevamente la invitación. Yo les agradezco el espacio, a todo el auditorio, las preguntas, el interés, y efectivamente son temas muy interesantes y pues yo agradezco el apoyo que recibí de parte de este equipo desde que estaba en campaña, y pues ahí vamos, y quiero que sepan que las veces que ustedes quieran que platiquemos o que venga a exponer algún tema, pues yo estoy. Claro que sí, dejamos el espacio para que nos vuelva a acompañar en otra charla entre monos.
porque realmente son temas que nos interesa a la sociedad de aquí, bueno, no nada más de Matamoros, sino que a nivel México, porque sabemos que este podcast ya llega un poquito más allá, entonces sabemos que son temas que la sociedad como padres debemos tener siempre en cuenta, que el beneficio, tanto como para la mujer como para el hombre, en este caso nuestros hijos, y hasta los padres, pues son temas que nos benefician a todos. Pues muchas gracias a todo nuestro televidente que por haberse quedado en nuestro bonito podcast Charlando Entre Monos. Hoy tuvimos a nuestra gran amiga Flor Islahuaca, la vamos a decir gran amiga porque ya forma parte de este bonito proyecto de Charlando Entre Monos, y la esperamos en otro siguiente capítulo más para que venga y nos dé más temas porque a la sociedad nos interesa bastante. Víctor. Claro. No, pues estamos seguros que muchas personas que no sabían todo esto que platicamos van a aprender, que esa no, es la intención de este podcast, llevar contenido de valor donde la gente que nos vea, que nos sigue, pues aprenda algo bueno, ¿no? De que esa es nuestra intención y dar a conocer que hay personas aquí en Matamoros, como siempre lo hemos dicho, personas que están haciendo cosas buenas, cosas importantes, y una de esas personas es usted, licenciado. Gracias por el espacio, y creo que ustedes también hacen una labor muy bonita con estar exponiendo todos estos temas, con tener esta cabina abierta para que la ciudadanía, por supuesto así que tamaulipeca, porque se escucha en muchas partes, se entere de temas tan interesantes. Yo les agradezco el espacio y pues me reitero a la orden. Las redes sociales, ¿dónde la encontramos? La vemos muy movida, pero platíquenos aquí. Sí. Díganos. Bueno, gracias. Soy Flor Islahuaca Carlos, como lo he comentado, jueza federal, y en este momento pues estamos por asumir el cargo por elección popular, y bueno, estoy en el Facebook con mi nombre, Flor Islahuaca, por ahí H intermedia, y pues también en TikTok como jueza Islahuaca, estamos ahí a la hora. Ahí la veo en sus contenidos de La Flor de la Mañana. Sí. La veo, ahí la tengo yo, ahí la sigo constantemente. Y pueden acercarse con ella en cualquier momento, si tienen algún momento que necesitan una asesoría, ya saben dónde encontrarla, está abierta al público, y obviamente pues tuvimos aquí a nuestra gran amiga Flor Islahuaca. Así que un saludo. Gracias a toda nuestra gente televidente, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Compartan el video, suscríbanse y denle like. Bueno, pues recuerda que nosotros somos Charlando Entre Monos, tu podcast.